Bienvenidos a este video sobre San Pedro Tlaxcopan, un encantador municipio ubicado en el estado de Hidalgo, México. En este viaje virtual exploraremos la historia, las tradiciones y la cultura de esta hermosa localidad. Con una rica herencia prehispánica y una fusión de influencias coloniales, Tlaxcopan nos invita a sumergirnos en sus encantos y descubrir la magia que la rodea. El territorio que ocupa en lo que en la actualidad es Tlaxcopan ha sido dominado por diferentes culturas a lo largo del tiempo. Ha formado parte de los dominios otomíes, perteneció a la civilización tolteca, los chichimecas lo ocuparon, fue territorio tepaneca y posteriormente mexica, y fueron estos últimos quienes finalmente fundaron una población. Formó parte de las fronteras mexicas hasta que Ahuizotl conquistó definitivamente una gran parte del territorio de lo que actualmente es el estado de Hidalgo. La evangelización inmediatamente después de la conquista adquirió un tono impositivo por parte de los propios soldados europeos. Aun cuando Fray Bartolomé de Olmedo lo hacía con un talante menos agresivo, esto fue motivo por el cual el propio Cortés, insistentemente en sus cartas de relación emitidas al rey Carlos V, solicitó la intervención del monarca para que enviara una comitiva que se encargara específicamente de la evangelización en estas tierras tan grandes. El 6 de mayo de 1518 es la primera fecha que se tiene como noticia cierta de que un sacerdote, el padre Juan Díaz, dijo en el actual territorio mexicano, en la isla caribeña de Cozumel, una misa. Es la primera misa que consta en registros. Después de la conquista de la Gran Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, España se tardó algunos años en evangelizar los nuevos territorios conquistados. Los primeros frailes se hicieron a la tarea de aprender las lenguas nativas para poder facilitar el proceso de evangelización. El náhuatl y el otomí formaron parte de las primeras lenguas que dominaron y estas dos son las que en esas épocas se hablaban en Tlaxcoapan. Carlos I, V de Alemania, determina establecer la República de Indios, gobiernos de caciques que pertenecen a las mismas familias gobernantes de antaño, que son supervisados por una autoridad española llamados alcaldes mayores, que reportaban directamente al virrey de la Nueva España. También Carlos I decide que en esas repúblicas de indios siguiera vigente el antiguo derecho prehispánico basado en usos y costumbres, es decir, que los indios siguieran gobernándose con sus propias leyes, excepto aquellas que se opusieran a la religión católica, como la poligamia y los sacrificios humanos. La primera orden religiosa que llegó a tierras novohispanas fue la de los franciscanos. Posteriormente se establecieron dominicos, agustinos, dieguinos, carmelitas, mercedarios, jesuitas, filipenses, juaninos, hipólitos y betlemitas. En 1523, un grupo de 3 frailes franciscanos provenientes de la ciudad de Gante arribó a tierras novohispanas. Ellos eran Juan de Tecto, Juan de Ahora y Pedro de Gante, quienes iniciaron, ante todo, con el aprendizaje de la lengua náhuatl, pues sabían perfectamente bien que deberían reducir al máximo la brecha de comunicación para que tuvieran éxito en su labor encomendada. De los 3 primeros franciscanos que llegan en 1523 a la Nueva España, es Fray Pedro de Gante quien sobrevive, ya que sus compañeros perecieron en las exploraciones de Cortés. Es quien cumple con la evangelización, formando una escuela de artes y oficios para los niños. Posteriormente, en 1524, llegan 12 frailes, comandados por Fray Martín de Valencia, los cuales tenían un objetivo: convertir a los naturales a la fe cristiana. Los recién llegados a la tierra llamada Anáhuac, que quiere decir tierra grande cercada y rodeada de agua, se alojaron en Texcoco para aprender las lenguas locales. Inmediatamente a su llegada, Cortés y el prelado establecieron que se distribuyeran entre Tenochtitlán, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo como focos iniciales de la evangelización franciscana, posteriormente en la actual Cuautitlán y Tepoztlán, al norte de la Ciudad de México. En el año de 1524, el rey, apoyado en la bula papal Exponi Nobis, envió a un grupo de 12 frailes de la orden franciscana para iniciar con ardua tarea.
Fray Martín de Valencia había sido nombrado prelado para plantar el Evangelio en el corazón de los infieles conquistados por Hernán Cortés. Valencia escogió a sus compañeros de la orden para cumplir con tan enorme responsabilidad. Conforme avanzaban en la conversión de los indios en los contornos de la ciudad, los franciscanos iban abarcando cada vez más territorio, y fue así como llegaron a Jilotepec y Tula, este último abriendo las puertas de todo el Valle del Mezquital, lo que hasta ese momento se conocía como Teotlalpan. El primer fraile en dominar la lengua otomí y en evangelizar esa zona fue Fray Alonso de Rangel, como lo describe el fraile Agustín de Betancourt, y dice: el vuestro padre Fray Alonso Rangel, de la provincia de Santiago, de donde pasó a este santo evangelio el año de 1529, en compañía de vuestro padre Fray Antonio de Ciudad Rodrigo y el padre Fray Juan de San Francisco, fue grande obrero de la viña indiana. Aprendió las dos lenguas mexicanas, de que compuso arte que sirvió a muchos, y otomí, en que predicó, y fue el primero que la predicó en la provincia de Jilotepec y Tula, donde destruyó muchos ídolos, convirtió y bautizó muchos gentiles. A su vez también fue el responsable de edificar la primera capilla en la región de Tula, donde se encuentra actualmente la zona arqueológica. Posteriormente esta provincia fue creciendo y los frailes continuaron abriéndose camino al norte de la región, donde más tarde Tula tenía para el siglo XVII 15 visitas. Sincretismo y toponimia de San Pedro Tlaxcoapan. Las primeras iglesias que se construyeron en la región fueron las de Tula, Jilotepec, Tezontepec, Tlahuelilpan, Atitalaquia, Tetepango, Tlamaco y Ajacuba. De hecho, es en ellas donde se construyeron los primeros templos en el sur del Valle del Mezquital, todos ellos fundados algunos siglos atrás, incluso antes de la creación del Imperio Azteca. Tlaxcoapan, en ese sentido, era una población recientemente creada, pues tenía apenas poco menos de 3 décadas desde su fundación. El culto azteca era notable por su ceremonial sobrecargado. Se tenían 13 deidades principales y más de 200 deidades inferiores. Cada una tenía consagrado un día determinado o una festividad adecuada. A la cabeza de todas estaba el terrible Huitzilopochtli, quien era la deidad tutelar de la nación mexica. Era en el Panquetzalistli, fecha del nacimiento de Huitzilopochtli, el periodo de tiempo en que se celebraba y coincidía con el solsticio de invierno, que al mismo tiempo coincidía con la celebración cristiana del nacimiento de Jesucristo. En Tlaxcoapan se festejaba la llegada del solsticio de verano en el inicio del 7º mes del calendario náhuatl, llamado Tecuihuiltontli, pequeña fiesta de los señores, en donde se adoraba a la diosa Huixtocihuatl, diosa de la sal y de las aguas saladas. Tecuihuiltontli era un mes que se celebraba del lado de Tlaloc, dios de la lluvia. Fray Bernardino de Sahagún nos dice acerca de esta festividad. Así, bailando, llevaban muchos cautivos al Cu de Tlaloc, y con ellos a la mujer que habría de morir, que era imagen de la diosa Huixtocihuatl. Ahí mataban primero a los cautivos y después a ella. La asignación del nombre San Pedro está asociado a que en la localidad se festejaba a una diosa cuya veneración era de las aguas saladas, y en términos generales su conmemoración estaba ligada al dios Tlaloc. Asimismo, la toponimia original expresada indica en la descripción del lugar en términos del edificio construido y de las características del terreno. Tlaxcoapan, Tlaxco, es la palabra castellanizada de Tlaxco, que quiere decir lugar, recinto o edificio donde se celebraba el juego de pelota, Tlaxtli. Atl se traduce simplemente como agua. Pan es una de las 18 posposiciones principales del náhuatl, que significa sobre o encima de. En el caso de la posposición pan, es un toponímico que expresa o describe lo que está encima de algo. En nuestro caso, en conjunto con a, forman la palabra apan, que describe lo que está encima del agua o encima del lugar donde se concentra o encharca el agua.
El toponímico Tlaxcuapan hace referencia al recinto de juego de pelota que está quizá en un lugar de salitre o donde se concentra el agua, pero nada que ver con río o con corriente de agua, pues este se encuentra a 1 kilómetro de distancia. Luego entonces, Tlaxcuapan significa juego de pelota en o sobre el agua, haciendo una sugerencia previa de estudios más detallados y con la precaución de no llegar al extremo de la mera suposición, me atrevo a decir que la construcción del Tlaxco se hizo en un lugar de abundante salitre y en la que posteriormente se construyó el templo católico. Con lo anterior expuesto, no es difícil de llegar a la conclusión de que el nombre sincrético de San Pedro Tlaxcuapan está asociado por una parte al santo católico con autoridad sobre las lluvias y a la diosa mexica que establece todo lo referente a las aguas salitrosas. Hacia 1550 se tiene registro del arribo de la orden franciscana con la encomienda de evangelización en lo que hoy conocemos como la región Tula, por lo que después de la construcción y evangelización de dicha ciudad, comenzaron la labor en los pueblos más apartados, como lo es Tlaxcuapan. En 1548 se publica la Real Cédula, en donde se proclama la creación de los llamados pueblos de indios, mismos cuyo destino fue concentrar a una gran cantidad de indígenas en poblaciones estratégicas para poder convertirlos a la fe católica, y tal fue el caso de Tlaxcuapan. Sobre la advocación de San Pedro se tienen pocos registros fidedignos. Lo que sí es cierto es que en los bautismos del siglo XVI, que se celebraban solo en la Catedral de San José, Tula, ya refiere el nombre de Tlaxcuapan o Tlaxcuapan como lugar de origen de fieles que acudían al primer sacramento. Posteriormente, hacia principios de 1620, se tienen registros de bautismos en la parroquia de San Francisco Tlahuelilpan, donde ya se podían celebrar bautismos sin tener que acudir a la catedral mencionada. Por lo importante en este punto es que ya se refiere a Tlaxcuapan como San Pedro o San Pedro Tlaxcuapan, claro que en diminutivos o abreviaciones. No es hasta el siglo XVII cuando ya se hace referencia a nuestra comunidad en la parroquia en comento como San Pedro Tlaxcuapan. El primer templo construido bajo la advocación de San Pedro fue erigido en la misma época citada del siglo XVI, cuando comenzó la evangelización en la región. Los pocos registros que hacen referencia a ella la describen como una pequeña ermita de estilo franciscano, misma donde probablemente solo se celebraba la palabra e instruía doctrina a los indígenas, ya que no contaba con las instalaciones necesarias para llevar a cabo la labor de una parroquia. Hacia finales del siglo XVIII ya tenemos los primeros registros de bautismos en Tlaxcuapan, bajo el nombre de San Pedro Tlaxcuapan, propiamente en 1794, ya que la parroquia, como la conocemos hoy en día, fue inaugurada en 1791. Sobre el lugar de la ermita que hemos mencionado, pues la concentración de españoles comenzó a ser mayor y la población fue creciendo. En 1771 aparece un registro de bautismo en Tlahuelilpan de Benito Gómez de la Cerda, mismo quien fue hijo de un cacique español de Tlaxcuapan de nombre Juan Gómez de la Cerda. Podemos corroborar que se refieren a Tlaxcuapan como SPDO, dado que sus registros de matrimonio y defunción certifican ser originarios de Tlaxcuapan o San Pedro Tlaxcuapan. Estas siglas SPDO se refieren a San Pedro o San Pedro Tlaxcuapan como abreviatura, por lo que el trabajo de investigación histórica nos lleva a deducir este punto. Estos datos pueden corroborarlos con las imágenes presentadas. Uno de los primeros bautismos de los que se tiene registro en la actual parroquia es de un mestizo de nombre José María Pascual. Este registro data del 15 de marzo de 1794, mismo año en donde se tiene el primer libro de bautismos como tal de la parroquia de San Pedro Tlaxcuapan. Es así como llegamos al final de este documental sobre San Pedro, santo patrón de Tlaxcuapan Hidalgo y su histórica relación a través de los años, esperando que el contenido de este les sea de interés a las presentes generaciones.
en su población. Tlaxcoapan, tierra querida,